Buenas noches. Me encuentro un vecino cubano que vive en el mismo edificio. Me dice, yo lo seguí a usted desde que estaba en Venezuela y lo sigo ahora por Mira TV. Pero le voy a decir algo. Después que yo veo lo que ocurre en Venezuela, yo creo que este gobierno no sale sino por la violencia. Me dejó reflexionando eso y hoy le voy a responder a través de la televisión. Violencia. Bueno, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en el 2015 la cifra de homicidios sobrepasó los 2.875. Lo que convirtió a Venezuela en uno de los países más peligrosos de América Latina. Para no referirme a los venezolanos que tienen que meterse en su casa a partir de las 6 de la tarde, el de que tienes tus libertades limitadas, y donde hoy hay una apelación que generalmente quien la dio no hace apelaciones continuas. Me refiero al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Pidió al gobierno de Venezuela escuchar a los venezolanos durante rueda de prensa en Ginebra. Textualmente señaló, sé que la situación económica es muy difícil, pero las protestas demostradas por el pueblo, no solo por los partidos políticos, deberían ser tenidos en cuenta de forma muy seria, señaló Ban Ki-moon. Aquí quiero establecer la relación con lo siguiente. Cuando la Unión Soviética se apodera de Alemania, crea cuerpos de seguridad al estilo de la KGB. Sin embargo, cuando se apodera de Cuba, y la convierte en colonia cubana, es la Stasi alemana, o sea, la Agencia de Seguridad de Alemania Oriental, quien desarrolla el famoso G2 cubano. Ese G2 cubano es el que a su vez desarrolla el SEBIN que tenemos en Venezuela. El manejo de la inteligencia es al estilo cubano ya propio, adaptado a Venezuela, con las características de Venezuela, pero con el puño cubano. Y veamos la razzia en los últimos 3 días. Hoy, la canciller Delcy Rodríguez denuncia al presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alut, ante la Fiscalía por promover acciones injerencistas contra el país e incurrir en vilipendio contra el presidente Nicolás Maduro. La gestión de la Cancillería y los demás poderes públicos. ¿Qué es lo que está pretendiendo? Quitarle la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, elegido por el voto de los venezolanos el 6 de diciembre como diputado y luego por los diputados como presidente de la Asamblea Legislativa. A quitarle el foro, al levantar la inmunidad, puede ser juzgado, puede ser llevado preso. Sin embargo, Henry Ramos, a través de su cuenta en Twitter, señala: Cancillera, si una mujer delinque, está responsable penalmente como un hombre o como un o una integrante de cualquier género, así que deje la piratería. Los alcaldes de Voluntad Popular, Delson Guarate, de Maturín, y Warner Jiménez de Mario, Briceño y Ragorri, fueron destituidos. Destituidos por los concejales del PSV,
y se encaramaron de inmediato concejales del PSV. John Goicoechea, dirigente también de Voluntad Popular, después de 32 días de encierro, hoy pudo ver la luz del sol. Según informó a través de su cuenta Twitter su esposa Rosaura Valentín. Braulio Jatara cumple detenido por informar sobre el famoso cacerolazo de Villas Rosa. Hasler Iglesia, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, fue retenido el sábado en el aeropuerto de Maiquetía, bajo el cargo de que estaría traficando con droga. Y le hicieron hasta una radiografía para ver si transportaba dedales de droga, según denuncia del estudiante en su cuenta de Twitter. Juan Carlos Caldera, miembro de Primero Justicia y representante de la Mesa de la Unidad, denunció sobre un plan para sembrarle armas y explosivos. Hoy mismo, en cadena nacional, Maduro firmó una carta para consultarle a la Sala Constitucional acerca del presupuesto 2007. El Ejecutivo prepara el presupuesto, lo envía a la Asamblea lo discute y si lo aprueba se convierte en ley. ¿Por qué va al tribunal que controla políticamente? Para demostrar que la Asamblea Nacional está en desacato y por eso él podría, con un decreto de emergencia económica y de estado de emergencia que tenemos en este momento, publicar el presupuesto pasando por encima de lo que establece la Constitución. Es decir, esto es lo que me voy a gastar porque me da la gana. Y lo voy a gastar en esto porque esto es lo que yo quiero. Punto. Sin embargo, donde sí funcionan los tribunales, hoy, el día de hoy, la DEA confirma que los narcosobrinos estuvieron implicados en actividades de narcotráfico en octubre del 2015. ¿Qué nos puede decir Maybor Petit, periodista que hace un seguimiento de este caso desde Nueva York? Maybor, buenas noches, gracias por atender a nuestra llamada. Buenas noches, Leopoldo, y un saludo a todos los que nos escuchan. Justamente la información de hoy es bastante interesante porque en un informe que envió el grupo de abogados que trabaja con el fiscal Pérez Barará, se informó que los sobrinos de Cilia Flores estaban insertos en el mundo del narcotráfico y la DEA pudo corroborarlo a través de otras fuentes que no fueron mencionadas en el informe, pero que se señalaron fueron consultadas en los primeros días del mes de octubre, cuando justamente uno de los testigos cooperantes, que posteriormente fue asesinado en Honduras, informó y repitió nuevamente que el hermano de Cilia Flores, aparentemente porque se llama Vladimiro Flores, un funcionario, dice abiertamente en el informe, que un funcionario venezolano llamó a este testigo cooperante en Honduras para informarle que iba a enviar los dos sobrinos para Honduras para negociar todo lo que era el envío de droga. Esta información fue importante porque justamente no se había discutido en las otras documentaciones que se habían entregado anteriormente, ¿no? Y deja en claro que la DEA o aparentemente el gobierno tiene otra carta que no se conocía, y es que justamente ellos corroboraron la información suministrada por el testigo cooperante con otras fuentes que no sabemos quiénes son todavía, pero que definitivamente pueden salir en un posible juicio, y eso es lo que estamos esperando. Es decir, en otras palabras, hay otras personas que pueden afirmar que sí han comerciado con droga.
¿Es correcto? Aparentemente sí, correctamente, eso es lo que dice el informe y justamente plantea claramente que cuando los defensores de los dos sobrinos de Cilia Flores hicieron la solicitud de la supresión de evidencia, ellos no presentaron ninguna prueba, ningún testigo para decir que por lo menos el gobierno había eliminado pruebas o que el gobierno los había secuestrado, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos dicen, nosotros pusimos 9 testigos y tenemos otros testigos que llevar al juicio. Lo que está buscando la Fiscalía, entre otras palabras, Leopoldo, es justamente evitar ir a juicio, porque en los Estados Unidos ir a juicio es muy costoso, ¿no? Y como lo habíamos hablado en otras oportunidades, la mayoría de las personas que están acusadas de delitos de narcotráfico, el 97% se declara culpable y no va a juicio, sino que trata de negociar con la Fiscalía, mientras que el 3% que va a juicio normalmente logra condenas mucho más severas porque además tiene que acarrear todos los gastos que representa un juicio en los Estados Unidos y en especial en Nueva York, que son más costosos, ¿no? Entonces pareciera que la Fiscalía está sacando un poco más de los elementos que tiene bajo la manga para contrarrestar la actitud preponderante que habían tenido la defensa en las últimas reuniones públicas, de tal manera de convencerlos que las evidencias aparentemente van a mantenerse. No tenemos todavía la certeza porque el juez no ha dado su última palabra, pero al decir que tiene otros elementos que sacar, entonces eso sin duda alguna va a complicar la posición de la defensa. Así que estamos a la espera. En otras palabras, podemos concluir que con lo de hoy, la DEA va a fondo en este caso. Todo parece que sí. Y recuerda que la DEA puso todos los testigos y todos los agentes que fueron interrogados por la defensa. Pero hay otros que todavía no han salido a flote y aparentemente, según me explican, esto no está hecho público, esto es una fuente que tengo en la fiscalía que me pasa de vez en cuando datitos, me comenta que hay algunos otros documentos que no se han puesto sobre la mesa porque en el proceso judicial que está en este momento el caso de los sobrinos de Cilia Flores, la Fiscalía tiene derecho a mostrarle a la defensa una parte de los documentos, más no todas las evidencias. Así es decir, podemos esperar cierta sorpresa que se tiene guardada la Fiscalía. Todo parece indicar que sí y bueno, ya las veremos porque recuerda que si el calendario procesal se mantiene como está, el juicio se iniciaría el 7 de noviembre, que es prácticamente en unas 5 semanas. Bien, Maybor, muchísimas gracias por la información. Definitivamente aquí sí sigue a fondo la Fiscalía de Nueva York. Pero aquí hay un marco jurídico. En el caso que les cité anteriormente, los diferentes casos, por citar algunos, pues estamos hablando de más de 100 presos políticos, no hay un esquema jurídico que le garantice a los venezolanos la integridad física y la libertad. De manera que la violencia y el estado de violencia impera en Venezuela sin que las leyes o la Constitución, la madre de todas las leyes, los proteja. 9:13 minutos. Hacemos una breve pausa y al regreso hablamos de Colombia.